Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos, al Dios eterno, al soberano Rey de toda la creación, nuestro Dios, nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, Yahweh nuestro Elohim, el gran yo soy, el eterno Señor, el que vive por los siglos, el Dios glorioso, majestuoso, soberano, único y extraordinario, sobrenatural. Él es el eterno Señor. A Él sea toda alabanza, todo tributo de adoración. Solo a Él sea el reconocimiento. A Él sea la exaltación. Nadie como Él, nadie como su santo nombre. Nadie se le puede comparar, porque solo Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. Padre, gracias por este día maravilloso. Gracias por este tiempo en que podemos levantar nuestra voz y nuestro corazón para adorarte a ti en espíritu y en verdad, según la instrucción que tú nos has dado y nos has entregado, Señor, para este tiempo. Gracias por hablarnos y enseñarnos todo el tiempo, Señor. Guíanos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Rey Elohim, en todas las cosas, Señor. Y manifiesta tu nombre, tu poder y tu autoridad soberana, sobrenatural, sobre cada uno de nosotros. A ti la gloria, mi Rey, mi Señor, para siempre. Bendito tú, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo hombre diga amén y amén. Viernes 5 de noviembre de 2021, continuamos con nuestro tiempo de adoración al Rey de los Reyes. Continuamos con la lectura, libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15 en adelante hasta el 27, proverbios antitéticos, proverbios que tienen o marcan la diferencia entre el bien y el mal, entre el sabio entendido y entre el insensato, el necio o aquel que no ha podido comprender realmente las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras se pueden entender solo por el Espíritu de Dios. Él es el que revela y enseña. Y para eso nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios. Las cosas espirituales solo se disciernen por su Espíritu. Y por lo tanto es el Espíritu de Dios el encargado de revelar y dar testimonio. Por eso Él es el Espíritu de la profecía, el que da testimonio de Yahshua HaMashiach. Vamos a analizar Proverbios 29, del 15 en adelante. Y dice el verso 15: con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. La vara y la corrección. La expresión vara representa palabra. La expresión corrección representa amor. Porque el Señor dijo que Él, al hijo que corrige, lo hace porque lo ama. Entonces la corrección implica el amor de Dios. La vara representa la palabra. Entonces el Señor lo que está revelando aquí es que con la palabra y con tu amor hacia la palabra, hacia los sagrados escritos, hacia lo que el Padre habla y dice, esa es la manera como se corrigen los seres humanos, no importa cuál haya sido su relación o su comportamiento humano. Pero el hijo malcriado, el hijo necio, insensato, trae vergüenza a su mamá. El que no acepta la corrección, el que no acepta la palabra. El Señor lo ha dicho claramente. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y estas dos frases se refieren a ese nuevo nacimiento, por la palabra y por su Espíritu, por su gran amor con que nos amó. Y también se refiere al hecho de que tenemos que amar su palabra. El sabio, el que acepta la corrección, el que entra en un aprendizaje, ama la palabra. Y como la ama, la vive, la aplica, la pone por obra, porque así lo ha establecido el Rey eterno de gloria. El que es sabio, el que es prudente, escucha el consejo, escucha la palabra
ama la corrección, porque sabe que es para su bien, porque sabe que a través de eso su vida será corregida y encaminada hacia el fiel propósito del Padre en esta tierra. Dice el verso 16: cuando abundan los perversos, se extiende el pecado, pero los justos verán la ruina de los perversos. Esto es un proverbio antitético, pero también es como un anuncio profético. Cuando hay perversidad, el pecado se extiende, aumenta. Recuerde las palabras de Yahshua HaMashiach: donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia del Dios viviente. Y es lo que quiere decir o expresar aquí. Cuando hay perversidad, el pecado avanza, se extiende, se ensancha. Pero los justos siempre verán la ruina de los perversos. En otras palabras, los justos verán siempre la victoria de Yahshua por encima de la maldad, por encima de la iniquidad, por encima del pecado, de la violencia, por encima de cualquier cosa que el enemigo quiera levantar contra nosotros. Y por tanto es tan necesario e importante entender estos principios eternos. Hay que oír la palabra, atesorarla en el corazón. Hay que actuar en justicia, en rectitud, en integridad, como el Señor nos demanda. Y eso es lo que prevalecerá. Al fin y al cabo, la verdad prevalecerá sobre la mentira. La verdad prevalecerá sobre el error, sobre el engaño, sobre aquello que no es verdadero. La verdad se levantará por encima, porque la verdad es su palabra y por lo tanto su palabra está por encima de todas las cosas. Dice el verso 17: corrige a tu hijo y vivirás en paz, te sentirás orgulloso de él. Aquí habla de el resultado que da de corregir, de enseñar lo que está en los primeros versículos que hemos leído. El verso 15 específicamente: con vara y corrección se aprende. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Eso traerá alegría, traerá contentamiento. Sabrás que tus hijos andan en buenos pasos. No tendrás que estar esperando noticias desagradables de ellos, porque sabes que Dios los guarda, porque sabes que han sido instruidos, porque su comportamiento va acorde a la instrucción bíblica y por lo tanto ellos harán conforme al propósito de Dios y a su voluntad. Eso traerá honra, eso traerá alegría, satisfacción. Los padres se sienten honrados, gozosos, cuando sus hijos son gente honorable. Y hacia allá es que nosotros tenemos que apuntar en cuanto a la crianza, en cuanto a la instrucción bíblica, a la disciplina del Señor sobre nuestros hijos. Dice el verso 18: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Qué gloriosa palabra, qué extraordinaria palabra. Y es clarísima: si Dios no guía una nación, si la bendición de Dios no está sobre esa nación, si la bendición del Señor no reposa sobre esa nación, entonces sobre esa nación no hay paz. Hay que entender este principio eterno. Es el Señor el que va a traer sosiego, descanso, reposo. Es el Señor el que trae paz a la nación. Es su gracia. Por eso expresa en el verso 18: afortunada, bienaventurada es la nación que obedece la ley de Dios. Bienaventurada es la nación que camina conforme al propósito divino. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yahweh el Elohim y cuya constituyente se convierte en la palabra eterna de nuestro Rey Dios. ¡Qué poderoso! Es necesario que el Señor guíe nuestros pasos, pero también guíe los pasos de nuestra nación con gobernantes justos, con gobernantes correctos, con gobernantes temerosos de Dios, que hagan definitivamente la voluntad soberana del Eterno. Aleluya. Dice el verso 19: las palabras solas no corrigen al esclavo, aunque entienda, no hará caso. Aquí habla ya de una persona que ha entrado en un estado de insensatez tal que se ha convertido en esclavo de sus propios pensamientos. Se ha convertido en esclavo de sus propias ideas, de su propio pensamiento.
de lo que él cree. Y lo que él cree, para él así debe ser. Pero para nosotros los entendidos, lo que Dios dijo es lo que vale. La palabra del Eterno es la que prevalece. Nosotros nos sometemos a ella, nosotros nos sujetamos a ella, nosotros hablamos de ella, predicamos de ella, nosotros anunciamos la verdad del verdadero evangelio, glorioso y extraordinario del Rey de Gloria, y nos alegramos en él, nos gozamos en su perfecto amor, en su gran amor con que él nos ha amado. Qué maravilloso que es nuestro Rey. Dice el verso 20, tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. Hace una diferencia aquí con alguien que es sabio en su propio pensamiento, que a la final es una necedad doble, porque si la persona no tiene mucho conocimiento, por lo tanto se le juzgará de acuerdo a la medida de su conocimiento, más el que tiene mayor conocimiento se le juzgará por ese mayor conocimiento que pesa sobre su ser. Por eso dice, más tiene esperanza el bruto o el insensato. Hay esperanza de que cambie. Antes de que un hombre sabio en su propio pensamiento, un filósofo de los pensamientos humanísticos, se convierta al Señor, es más complicado. Porque él cree que tiene la razón, él cree que tiene la verdad, él cree que vive en la verdad, él cree que tiene el sartén por el mango, él cree que la forma como ha vivido y vive, esa es la forma como debe existir una persona en la tierra. Sin considerar lo que Dios dijo, sino con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, sabio en su propia opinión, y él piensa que realmente con ese conocimiento ya lo tiene o lo ha conseguido absolutamente todo. Y no es así, porque el Señor dice, trastorna la sabiduría de los sabios, trastorna el pensamiento de los sabios, de los príncipes de este mundo. 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Si los príncipes de este mundo hubieran probado la verdadera sabiduría del cielo que está en Yahshua HaMashiach, otro fuera el cantar. Mas los sabios de este tiempo se han envanecido en sus propios razonamientos y, como dice Romanos capítulo 1, versos 22, 23, 24, se volvieron necios en su propio corazón, se corrompieron. Pensaron que tenían la razón y la verdad y se dieron cuenta que estaban engañados. Por eso hay más esperanza del bruto, porque al final, en algún momento, en su misericordia el Señor lo alcanza. Pero el sabio en su propio pensamiento se llenará de orgullo, de soberbia, de altivez, de arrogancia, y creerá que no necesita al Señor. El verso 21 dice, si desde niño consientes a tu esclavo, no será un buen servidor. Aquí habla de personas a las que no se las corrige y no se las instruye como tal. Si es un hijo, pues hay que corregirlo como tal. Si es un esclavo o servidor, hay que corregirlo como tal. En otras palabras, es necesario la corrección en todo el tiempo. Porque la tendencia del ser humano es equivocarse, la tendencia del ser humano es errar en el blanco. Como dice las Sagradas Escrituras, esa es la tendencia humana. Pero, en este caso, la sabiduría, la corrección, la sabiduría, la corrección, enderezará sus pasos desde temprana edad. Y prácticamente esta persona, desde pequeño, conocerá la verdad y la sabiduría y podrá, pues, convertirse en un verdadero servidor de Dios. El versículo 22 dice, el iracundo arma líos, el violento comete muchos pecados. La persona que no puede controlar el soplo de su nariz se equivocará siempre. Las personas violentas, las personas iracundas, generalmente siempre andan metiéndose en líos, en problemas. No tienen control sobre sus emociones. Y esa falta de control sobre sus emociones es lo que lo conllevará a cometer muchísimos errores cuando está enojado o cuando está enojada, cuando está
así molesta, actuará mal, dirá cosas, actuará de una manera brusca, tosca, tratará mal a los demás, tratará mal a sus hijos, tratará mal, a todo aquel que está alrededor. Y no es lo que desea el Señor. El Señor desea que nosotros aprendamos a vivir de una manera correcta, de una manera justa, de una manera sabia, entendida, y a caminar según sus preceptos eternos. El que se deja llevar por la violencia, por sus impulsos emocionales, siempre cometerá errores, siempre cometerá pecados, se equivocará, juzgará, cometerá errores llevados por sus impulsos, sus celos o cualquier sentimiento equivocado. Entonces, así va en este sentido, conectada a la palabra de Dios. Dice el verso 23, el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante, glorioso. El Señor es claro, es específico. Todo aquel que se enaltezca será humillado. Todo aquel que se humille será engrandecido. Es el principio. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a humillarnos ante Dios, ante nuestro Rey, y reconocerlo. Así como la oración del fariseo y del publicano. El fariseo se jactaba, decía, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo de aquí, yo hago lo de allá, yo hago lo de acá, y por lo tanto el Señor a mí me escucha. El publicano, que eran los considerados pecadores, los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, falsos e hipócritas. El publicano decía que tenía tanta vergüenza que no podía ni siquiera levantar la cabeza de la vergüenza, porque si levantaba su cabeza y miraba al cielo, se creía indigno de siquiera mirar a Dios. Y él decía solamente, Señor, soy pecador. Señor, ayúdame. Soy pecador. Me cuesta, Señor, vivir en rectitud y santidad. Ayúdame. Levántame, Rey. El que se humilla será levantado, el que se humilla será enaltecido, el que se humilla será engrandecido. El que se rinde delante del Señor, el Señor lo honrará. Por eso dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Y humillarse es postrarse, humillarse es reconocer, humillarse es entender que Él es el que merece la gloria, la honra, el poder, la autoridad. Por eso es este tiempo de adoración. Este tiempo de adoración es un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de humillación, un tiempo donde nos rendimos ante Él, donde le expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, donde le expresamos al que vive por los siglos de los siglos, que solo Él es Dios, que sin Él estamos perdidos y que solo Él es la razón de nuestra existencia. Aleluya. La humildad precede a la honra, dice en otra parte de los Proverbios. Mas el orgullo precede a la deshonra, al castigo, a la humillación. Es terrible. El verso 24 dice, el cómplice del ladrón se perjudica a sí mismo cuando esté ante el tribunal tendrá miedo de hablar. Tarde que temprano, los que son parte de delitos, ya sea de manera intelectual, ya sea de manera ejecutoria, donde ejecuta ese delito, ¿no? ¿Y cuál es? Tarde que temprano la verdad saldrá a la luz. Toda persona que comete ilícitos, tarde que temprano saldrá a la luz su ilícito. Y su vergüenza será mucho más grande y mucho mayor si no se arrepiente con tiempo. Si no busca al Señor con tiempo, pidiendo perdón para que el Señor limpie su pecado y lo libre de toda culpa. Dice el verso 25. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. No hay que temer, no hay que andar con miedos, porque el Señor es tu protector, el Señor es tu guardador. Él es el que te cuida, Él es el que está contigo, Él es el que te sostiene, Él es el que te da la vida. El Señor es maravilloso, solo en Él podemos descansar, solo en Él podemos reposar. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor.
Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener, Él va a poner su mano sobre la nuestra, Él va a poner su mano sobre nuestro corazón y nos limpiará, nos sanará. Él va a poner la mano sobre nuestro cuerpo y sanaremos, como está escrito. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así se cumplirá sobre nosotros, Rey, Señor, porque bueno eres tú, mi Dios. Dichoso el hombre que confía en ti. Dichoso el hombre cuyo Dios es Yahweh Elohim y cuya esperanza es el Dios de Israel. Así está escrito en uno de los salmos. El verso 26 dice: muchos quieren ser amigos del gobernante, pero el Señor es el único que hace justicia. Muchos quieren ser amigos de los gobernantes para solicitar favores de los gobernantes, pero no es la verdadera justicia. La justicia de los hombres es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Lo único justo, sabio, es la justicia del Dios viviente, la bendición del Dios viviente. Y nosotros debemos de despojarnos de toda obra de maldad, de todo aprisionamiento, de todo agrilletamiento, de toda obra infructuosa de las tinieblas. Tenemos que romper, cortar, destruir, porque no es lo que desea el Señor. El Señor es el único que hace justicia y rectitud. El Señor es el único que nos bendice, nos provee, nos sostiene. El Señor es el único, el que está allí para sostenernos, para derramar su gracia, su gloria, su poder, su autoridad soberana, sobrenatural. Qué poderoso que es esto. Y termina diciendo en el verso 27: los justos odian a los perversos y los perversos a los justos. El proverbio antitético, los opuestos, justos por un lado, perversos por el otro lado. No se trata de aquí de una expresión de odio real o literal, donde se odia a alguien, donde los justos odian a los perversos y los perversos odian a los justos. Aquí se refiere a sus acciones, porque Dios ama al hombre aunque sea un pecador, pero Dios abomina su pecado. Lo mismo pasa aquí en esta dirección bíblica, ¿no? Cuando se dice los justos odian a los perversos, quiere decir que los justos rechazan lo que los perversos hacen, no lo aprueban. El justo aprobará siempre lo que es justo y recto delante del Dios viviente. El perverso aprobará las cosas malas, pecaminosas, destructivas para sí mismo. Por eso es que es necesario entender que no se trata de despreciar al hombre. No es homofobia en el caso de las personas con prácticas homosexuales o lésbicas. No se trata de homofobia. Se trata en este sentido de que no se puede aceptar ni tolerar los comportamientos destructivos, nocivos de una cultura sodomita, porque no es lo que agrada a Dios. Pues Sodoma y Gomorra fue juzgada por Dios y fue juzgada, vino juicio con fuego desde el cielo y consumió. Sodoma y Gomorra, usted conoce la historia, y los únicos que se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas, porque el resto estaba ligado a una cultura y a una conducta demoníaca y destructiva. No se trata de rechazar a la persona. Es más, nosotros como hijos de Dios oramos por estas personas, sean homosexuales, sean lesbianas, sean cualquier persona. Oramos para que se conviertan al Señor y que caminen en la justicia y rectitud. Pero es necesario entender que aquí se refiere es que Dios ama a los hombres, pero rechaza y abomina los comportamientos de ellos. En ese sentido está enmarcado este principio o esta palabra. No en el odio, no en el rechazo, no en en ese rechazo feo, ¿no? Terrible hacia alguien, o discriminación, podríamos utilizar el término que ese era el que buscaba, discriminación. Porque Dios ama y no discrimina, pero Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece lo malo. Por eso es tan importante darle al Señor una alabanza pura a través de una vida pura, de una vida correcta, consagrada, una vida ejemplar, porque es lo que le agrada al Señor, lo justo, lo santo, lo recto. Por eso tenemos que adorarlo a Él con nuestro testimonio de vida.
con una vida conectada al Espíritu de Dios, con una vida que nos vincule poderosamente con su reino, con su presencia, porque Él es bueno y grande. Aleluya. Adoremos al Rey, adoremos su santo nombre. Él es grande, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es único. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Adorémoslo en la hermosura de su santidad. Aleluya.